Estás escuchando Código Magenta, un podcast tecnológico de T-Systems Iberia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Código Magenta, hoy en Granada, en las oficinas que tenemos aquí en Andalucía. Me acompañan Cristina Camiña, vicepresidenta de los Centros de Valor de Granada y Reus y miembro del BOAR. Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien. Fran Ruiz, Line Manager Digital Enabler, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí. Y Fran Rodrigo, Chapter Lead de Data Intelligence. Hola, encantado igualmente. Lo primero de todo, yo he venido aquí a Granada y me han dicho, vas al Centro de Valor. ¿Qué es eso de Centro de Valor? Centro de Valor es el nombre que recibe nuestra organización, que son los Global Delivery Centers Worldwide, y es una organización que tiene como propósito generar talento en áreas tecnológicas donde hoy en día estamos muchos, no solo nosotros, sino competidores, adoleciendo de falta de cualificación en nuevas tecnologías, y generamos valor conjuntamente con las universidades, impulsando ahí esa brecha que a veces tenemos entre universidades y empresa, y no solo eso, ganando en referencias, ganando en experiencias de todo tipo, con pruebas de concepto, explorando el mundo que hay ahí delante para dar solución también a retos que nuestros clientes tienen día a día. Ya sabemos que el mundo se mueve rápido y nosotros tenemos que estar ahí para dar respuesta. Has comentado dos palabras que van como muy unidas: talento, formación y la tercera, universidad. ¿Qué hacen los centros de valor con la UGR, con la Universidad de Granada y también con la Universidad de Reus? Si te parece, le cedo la palabra a Frank, vale, que se encarga desde hace tiempo de esa relación aquí en Granada, además. Entonces, como comentaba Cristina, el valor viene dado por el talento que tenemos dentro del centro, y el origen de ese talento está en la ciudad y lo crean las instituciones con las que trabajamos y colaboramos. Una de ellas, muy importante, es la Universidad de Granada. Es fundamental para nosotros tener una relación con ellos, y así lo hemos ido trabajando en los últimos años. Y tenemos pues distintas iniciativas abiertas con ellos, como por ejemplo una cátedra que ya hemos renovado y estamos en el tercer año de esta cátedra, donde hemos desarrollado distintos programas de formación de talento, específico. Hemos hecho temas específicos de ciberseguridad, creamos talento también en SAP, en ServiceNow, y uno muy esencial por ahora, que ya vamos por la tercera edición, que va a ser la cátedra de TAO, el programa de TAO, donde se ha convertido, digamos, en un referente, ¿no?, en esa creación de talento dentro de los centros de valor, ¿no? Impulso en la digitalización de la administración pública, además, que hace mucha falta. Efectivamente. Y aparte de eso, yo creo que es fundamental también, por el crecimiento que ha tenido el centro. Hemos apostado con la Universidad de Granada en programas de creación, ¿no?, de talento, atrayendo gente junior, pero estamos en un momento también en el que necesitamos no solamente crear ese talento junior, sino seguir creciendo y dentro del centro y apostando por el talento existente, ¿no? Y por lo tanto estamos trabajando también en otro tipo de programas que son ya de cara a desarrollar, ¿no?, otro tipo de perfiles que tenemos dentro del centro, y por ejemplo programas de liderazgo, ¿no?, que vamos a lanzar en breve, que van a ayudar también a crear y a seguir difundiendo y seguir creciendo dentro del centro, ¿no? Aparte de eso, también tenemos otras colaboraciones, no solamente con la Universidad de Granada, colaboramos con otras entidades dentro del tejido tecnológico que hay en la ciudad de Granada. Algunos ejemplos de ellos son el máster de desarrollo de aplicaciones que tenemos, por ejemplo, junto con la Cámara de Comercio, que este año se ha renovado y vamos a lanzar la segunda edición. Y otro tipo de iniciativas donde colaboramos, hacemos talleres, hacemos dentro de la Escuela de Informática, por ejemplo, de la Universidad de Granada, lanzamos otro tipo de seminarios. Hacemos participaciones o talleres, por ejemplo, una que está sucediendo justo hoy, ¿no?, que es un taller de ciberseguridad, donde tenemos a un experto de ciberseguridad que está impartiéndolo justo en el Parque de las Ciencias en Granada. Y muchísimas colaboraciones que estamos abriendo con todas las instituciones. Si me permites, comentario, como el valor no solo es de Granada, también es de Reus,
Este mismo formato es el que se sigue también en el Centro de Reus, donde también hemos editado varias cátedras, algunas de la mano de Amazon, para generar también talento en el entorno de nube pública. Aquí también alguna cátedra interesante en torno a nuevas tecnologías de Data AI con Google. O sea que este mismo concepto de trabajar conjuntamente con instituciones públicas, ya sean universidades, ya sea la Cámara, se replica también en Reus, que es una sede de nuestros centros de valor aquí en Iberia. Con tu permiso. No, es importante que lo señales, porque son programas también que diseñamos de forma específica junto con la universidad para, bueno, un poco poder cubrir esa demanda de nuevas tecnologías y nuevo conocimiento que hay que generar. Por ejemplo, uno muy ahora que se escucha, que está en la boca de todos, es desarrollar capacidades de inteligencia artificial y data, ¿no? O sea, que si tengo que saber algo sobre inteligencia artificial, tengo que venir aquí, a los centros de valor. Así es. Eso es un buen sitio para comenzar. Un buen inicio. ¿Y sobre Big Data? Bueno, el tema de Big Data está muy relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Pero te diría que ahora mismo, para desarrollar inteligencia artificial, no solo te basta con Big Data y con inteligencia artificial. Quiero decir, no solo es tener un gran volumen de datos y tener algoritmos con los que generas modelos con esos datos, también tienes que ver qué haces con esos datos, ¿no? Tienes que ver cómo esos datos se gestionan, esos datos La fuerza sin control no sirve de nada, ¿verdad? Eso es. Tienes que ver cómo esos datos se gestionan, se estructuran, se almacenan, dónde se almacenan, ¿no? Entonces aquí entran otras disciplinas como son pues la ingeniería de datos, el gobierno de datos, temas que tienen que ver con la privacidad, temas que tienen que ver con el gobierno de los datos, ¿no? Y ya no solo son disciplinas técnicas, sino también disciplinas que tienen que ver con el derecho, ¿no? Con lo legal, ¿no? Hemos visto cómo se está empezando ya a aplicar la AI Act, que es la ley que regula a nivel Unión Europea todo lo que tiene que ver con el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Digamos que desde que el Machine Learning y el aprendizaje automático se convirtió en el paradigma principal de la inteligencia artificial, siempre se ha dicho que a más datos mejor funcionará la inteligencia artificial, mejor funcionará el modelo, y esto es verdad, pero es una verdad a medias. No solo necesitas un gran volumen de datos, necesitas que ese volumen de datos sea de calidad y tenga una alta representatividad, ¿vale? Porque si no, caeremos en el peligro de que nuestros modelos actúen de una manera sesgada. Vale, estamos hablando de diversidad en torno a géneros, en torno a edades, en torno a culturas. Eso es. Hay casos de algoritmos de traducción que, bueno, hace unos años se desarrollaban con técnicas de inteligencia artificial más clásicas, más basadas en reglas. Ahora esos algoritmos de traducción de un idioma a otro se hacen con técnicas de aprendizaje automático. ¿Qué ha pasado en muchas ocasiones? Que esos modelos se entrenan con unos datos cuya representatividad no está equilibrada, ¿no? Y hay casos muy evidentes como el húngaro, que no tiene que solo tiene pronombres neutros. Entonces, cuando traducíamos de húngaro a idiomas como el español, cuando nos referíamos a profesiones como médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, decía el médico, la enfermera, el profesor, la limpiadora, y ahí veíamos hay un claro sesgo, claro. Eso es. Una muestra más de que en la sociedad que hoy en día vivimos tiene que haber diversidad también en T-Systems, y creo que es algo que fomentamos bastante con la gente joven, porque al fin y al cabo hay mucho talento joven, sobre todo en estos centros de valor. ¿Qué retos implica para una compañía este talento joven?
Bueno, nuestra edad media está ahora mismo en 32, si no recuerdo mal. Es decir, estamos arrastrando de forma masiva la media de todo T-Systems Siberia. Para abajo. Arrastrando, pero en positivo, porque yo creo que, como tú bien apuntas, el hecho de trabajar con generaciones diversas, yo creo que lo que nos aporta es más riqueza, más reto, más diversidad, evitamos sesgo, tenemos más perspectiva, tenemos miradas frescas, tenemos un color distinto de organización, sobre todo también para atraer nuevo talento, que es el que crece, que es el que está ahora también en las universidades. Por tanto, todos son ventajas. Es más, tenemos que regenerar algunas unidades que tienen una media de edad distinta, por tanto nos vemos y nos postulamos como una organización que puede ser el vivero de muchas otras que están en ciernes de jubilar. O sea, hay un testigo además. Entiendo que para esto tiene un papel clave la universidad y la relación que tenemos con ellos. Por supuesto. Evidentemente, la universidad, bueno, ya ellos tienen sus propias, dirección, ¿no? Su propia dirección para incluir la diversidad en todo lo que hacen, ¿vale? Y sobre todo en un sector donde es complicado, ¿no? Porque, bueno, ya en la fuente, por decirlo así, en la universidad, pues quizá hay poquita representación, ¿no? de bueno, algún género dentro de una carrera en particular, por ejemplo, dentro del sector IT. Y, bueno, trabajamos junto con la universidad para fomentar, ¿no? Ese tipo de actividades y ese tipo de carreras también en esos géneros donde están menos presentes. Y no solamente con la universidad, sino que lo hacemos ya en una fase muy temprana, ¿no? Trabajamos también con institutos, hemos creado incluso algunas actividades donde, bueno, la verdad es que han tenido mucha aceptación, ¿no? Hemos tenido aquí a más de 50 chicas, ¿no? Participando. El día, efectivamente, el Girls in Tech. Y, bueno, para nosotros es un orgullo poder también fomentar bueno, pues nuestro negocio, nuestra carrera, nuestra, digamos, tipo de perfiles que necesitamos ya desde fases más tempranas y ir creando, pues, no sé. Ese estímulo, ese gancho. Ese gancho. Sí, hay que O sea, que invitar a chicos, pero sobre todo chicas, a las carreras STEM, a estudios tecnológicos, estudios de IT, a que se formen en ello, a que les guste, que aprendan y que en T-Systems tienen su sitio. Por supuesto. Siempre. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Un tema que has comentado antes, Fran, y no quería que se nos pasara sin comentarlo, es el tema de la ética y de la ciberseguridad del dato. Son retos muy claros que hay que tener muy en cuenta, porque no todo vale. Con la IA y con el Big Data, con el dato en general, no todo vale. Sí, de hecho es una de las cosas que regula el acta de inteligencia artificial, el AI Act, ¿no? Hay casos de uso que están prohibidos de desarrollarlos dentro de la Unión Europea, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, pues, rastrear a una persona dentro de un espacio público, ¿no? O ciertos temas de perfilado, ¿no? del usuario, ¿no? Creo que aquí lo importante es generar equipos multidisciplinares, ¿no? Lo que comentaba antes, no solo necesitamos de la disciplina más técnica, de tener ese conocimiento técnico, informático y matemático, ¿no? Necesitamos también otras perspectivas, ¿no? Perspectivas de temas de derecho, incluso temas éticos y filosóficos, ¿no? Y creo que dentro de no mucho veremos cómo se va a incorporar al mercado laboral este puesto de eticista, ¿no? Que un poco vele porque todo lo que se desarrolle en materia de inteligencia artificial cumpla con la normativa y cumpla con principios éticos. Yo añadiría en esa PIS multidisciplinar que cada vez más, para poder acometer esos casos de uso que la IA te ofrece, necesitas un conocimiento funcional mucho más profundo. Y de hecho, por eso estamos también incorporando en nuestra gran familia pues a biomédicos o más perfiles que no son tan... Más verticalizados. No tan tecnológicos, porque es súper importante entender el caso de uso para acometer la potencial
el potencial desarrollo de solución. De hecho, una de las POC, ¿no?, de las pruebas de concepto más claras que tiene T-Systems Siberia es el uso de la inteligencia artificial en la atención a pacientes críticos, por ejemplo. Así es. Sí. Un tema que creo que es bastante importante y que me gustaría comentar en este podcast es el push, ese empuje que está haciendo Granada por el tema de la inteligencia artificial. Me consta que se están abriendo nuevos centros. Es que esto es un hervidero, Granada. Son fresh news, ¿no? Porque todo es tan dinámico y se va moviendo tan rápido que las noticias nos van surgiendo de un día para otro. Yo creo que hay competencia sana en España también, por postularse para ser un centro referencia en IA. Y aquí en Granada especialmente, como tú ibas bien a apuntar, como ciudad, efectivamente se está generando. De hecho, hay un solape de actividades y de organismos que se están emplazando en esta ciudad porque parece ser que algo está pasando. Sí. Tenemos de hecho, ¿no?, el centro. De hecho, la Agencia Digital Andaluza anunció hace poquito que el centro de IA de Andalucía se va a crear aquí en Granada. Y digo aquí, señalo así porque justo está al lado moveríamos la cámara. Efectivamente, justo está al lado donde estamos. Y bueno, justo al lado también de la Fundación IA, ¿no?, con la que ya estamos colaborando. Y luego el ayuntamiento también va a lanzar en breve un centro demostrador de IA y Quantum, del que también vamos a ser patrocinadores. Estamos ahí. Por tanto, algo se cuece y esto es un no parar. Todo el mundo quiere ser innovador. Sí, todo el mundo quiere estar presente. La ventaja para nosotros es que tenemos el tejido perfecto para colaborar y para poder arrancar aventuras de forma conjunta, que de eso se trata. Hoy en día yo creo que no es tanto competir, que también se hace, por supuesto, no somos tan naif, pero sí que pueden haber hermandades y alianzas interesantes para momentos cruciales, ya sea en alguna oportunidad, ya sea en algún desarrollo o en algunas charlas que podamos organizar de forma conjunta. Por tanto, tenemos, yo creo, ahora mismo la onda perfecta. Hay una apuesta clara, ¿no?, de todas las instituciones, tanto privadas como públicas. De hecho, creo que la Universidad de Granada ha anunciado hace poco el primer grado de inteligencia artificial, ya como un programa académico independiente. Y bueno, eso es lo que genera ese tipo de talento para cubrir toda la necesidad que se está generando dentro de la ciudad en torno a ese tipo de hecho, hay eminencias en esta universidad que además está muy bien reconocida en el ranking Shanghai Worldwide en Granada, pues cómo no hay eminencias en el entorno de la IA. Pues con conceptos como talento, IA, Big Data, pero también ciberseguridad, ética. Y valor. Y valores. Nos quedamos con estos conceptos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast Código Magenta. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.